Damos buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy nos toca ver capacidad, personalidad y legitimación en el juicio de amparo. Vamos a explicar cada uno. Yo creo que esto lo vamos a hacer en 2 sesiones. Hoy vamos a ver capacidad y personalidad. Vamos a dejar legitimación de amparo para la siguiente clase. Hoy esta lo vamos a ver en 2 partes. ¿Okay? Bien, empiezo a compartir pantalla. Bien, muchachos, pues vamos a ver hoy en día qué es la capacidad, qué es la personalidad y qué es la legitimación en un juicio de amparo, en un proceso. ¿Ok? Debemos de entender qué es la capacidad, todo aquello razonamiento que tenemos, toda aquella capacidad, todos aquellos pensamientos que tenemos que somos capaces de llevar a cabo. Desde ahí tenemos que empezar. ¿Hasta dónde podemos tener una capacidad para tú promover un juicio de amparo? Pero vamos a hablar sobre el juicio de amparo, pero tenemos que entender que la capacidad es todos aquellos pensamientos, razonamientos, ¿okay?, que vamos a llevar a cabo para tú poder poner en proceso un juicio. Acuérdense que no todos somos capaces de hacer las cosas como uno quiere. Los menores debemos de entender que simplemente por el hecho de ser menores no tienen la capacidad de pensar, razonar adecuadamente. ¿Ok? Ellos están adaptados a su capacidad que ellos tienen, pero no para llevar un juicio completo. Debemos de entender eso, o sea, es muy diferente una cosa con otra. De eso debemos de estar consciente. La capacidad también, una persona interdicta no es capaz de llevar un juicio de amparo. Bueno, vamos a dejar al lado un poquito el juicio de amparo y vamos a hablar de juicios en general. Una persona interdicta, pues obvio, no es capaz de llevar un juicio completo, entonces por lo tanto necesita de un tercero. ¿Para qué? Para que lo ayude. ¿Ok? Va a necesitar alguien que sea capaz, que tenga las cualidades para poderlo hacer. ¿Ok? Una persona mayor de 90, 80 años que ya no se pueda valer por sí mismo también no tiene una capacidad para ejercer, para promover el mismo un juicio. Entonces, por lo tanto, necesita de otra persona, un tercero. Debemos de entender que la capacidad es todo razonamiento que tenemos para poder tú llevar un proceso. Esa es la capacidad como tal. La personalidad es todo aquello que vamos a tener, obvio, en documentos, nos vamos a personar. Tenemos que tener una personalidad. Si tú eres extranjero, necesitas tener todos tus documentos en regla para tú poder empezar un proceso. No puedes ser indocumentado o ilegal y querer tú empezar un proceso. Tienes que tener una personalidad, tienes que tener... Hay ocasiones, les vuelvo a repetir, los menores de edad tienen capacidad, pero no tienen personalidad. Todavía no tienen un documento que los acredite una personalidad como tal. Todavía no son mayores de edad. Entonces, por lo tanto, necesitan de los tutores o de los padres. Y la legitimación en un juicio. Esas son toda la legitimación, son todas las autoridades, todo lo legítimo que hay en el proceso. Bien, vamos a empezar lo que es la capacidad. Vamos a ir desglosando. Les vuelvo a repetir, nos vamos a meter en el juicio de amparo, pero vamos a verlo de manera general, toda la capacidad que tenemos. La capacidad A del quejoso, la capacidad B del tercero perjudicado. ¿Ok? Perjudicado y el quejoso. El principio general de todo gobernado se ve afectado por cualquier controversia
prevista en el artículo 103 constitucional. Puede intentar la acción de amparo y por lo tanto comparecer por sí mismo. Puede ser por sí mismo ante las autoridades respectivas y figurar en el juicio correspondiente como quejoso, lo que está corroborado tácitamente en el artículo 4 de la ley de amparo. ¿Ok? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Muchachos, ¿qué quiere decir todo esto? Que para empezar, necesitas estar con una capacidad plena para que tú mismo puedas ser quien trabaje en el proceso. ¿Ok? En el proceso. Tienes que tener una capacidad nata, una capacidad congruente para que tú te hagas valer por sí mismo. ¿Ok? Te hagas valer por sí mismo y no tengas esas inconsistencias posteriormente en el proceso. Es procedente, nos dice el artículo 103. 103 al 107 más o menos, somos los que trabajan bajo el reglamento de la ley de amparo. Es procedente contra los acuerdos que terminen dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los presidentes de las Supremas Salas. ¿Ok? ¿De qué nos va a hablar entonces el artículo 103? De la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos para poder sacar adelante o para poder llevar un proceso. ¿Ok? Corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los términos de la ley respectiva, dirimir las controversias, ¿ok? Que por razón de competencia se suscite en los tribunales, ¿ok? Ellos, la Suprema Corte de Justicia va a ver la capacidad que tienes tú, ¿ok? Debemos de entender, muchachos, que la capacidad la puede tener un tercero perjudicado, el quejoso, ¿okay? Autoridades. Todos ellos tienen que tener esa capacidad para llevar a cabo, a cabo todo un proceso. No puedes, por ejemplo, empezar un juicio de amparo en un juzgado de distrito, porque ella no va a tener esa capacidad de ayudarte. Lo tienes que pasar a una segunda instancia. ¿Okay? Lo tienes que llevar más arriba el amparo. ¿Por qué? Porque ya tu resolución, tu sentencia, ya lo revisó un juzgado, pero tú no estás conforme de eso, entonces necesitas tener la capacidad o tiene que tener la capacidad en la siguiente instancia para que te pueda revisar tu amparo. ¿Okay? Te tienes que ir más arriba, como lo que les decía, el de apelación. ¿Ok? Cuando es uno de apelación, obvio vas subes un peldaño de un juzgado de distrito, pasas a una segunda instancia, a un tribunal de alzada. ¿Para qué? Para que lo revise ya magistrados, ya no jueces, ahora lo va a revisar un magistrado. ¿Ok? Vean, por ejemplo, los medios de impugnación, como por ejemplo el de revocación, lo revisa el mismo juzgado. ¿Ok? Revisa el mismo juzgado, el mismo juez, va a revisar el recurso de revocación. Él mismo se va a autocriticar que estuvo mal para revocar ese pequeño auto
y concederlo. Como por ejemplo, en materia familiar, se dictó sentencia, bueno, está en el proceso, se dictó un auto y ese auto no me beneficia a mí, yo lo puedo interponer un recurso de revocación. ¿Para qué? Para que ese auto que salió lo revoquen, lo vuelvan a revisar y vuelva a salir correctamente. ¿Ok? Como por ejemplo, en materia familiar, pues un divorcio, que yo no me divorcié. En el divorcio incausado no necesitamos tanto, tanto rollo para divorciarnos, solamente como la palabra lo dice, es incausado, no necesitas una causa, nada más una persona puede ir directamente al juzgado, hacer su demanda y demandar su vínculo matrimonial, que se disuelva el vínculo matrimonial. ¿Ok? Ese es un recurso de revocación. ¿Por qué? Porque yo lo puedo revocar, a mí no me notificaron, a mí no me emplazaron. ¿Okay? Entonces lo puedo revocar. En una pensión alimenticia, yo no me estoy negando a pagar la pensión alimenticia, pero tengo que ver mis gastos. Entonces, si es excesivo el pago de la pensión, entonces, por lo tanto, voy a meter un recurso de revocación para que se revoque, no se quite, no estoy apelando, solamente estoy revocando ese auto que salió a favor de la persona, de mi demandado, de mi demandante, que salió a favor de ella. Por ejemplo, si es una pensión, pues el 30%, 40% salió y yo nomás tengo un hijo, es injusto, entonces voy a revocar eso, no voy a quitar, solamente voy a revocar para que se quite esa pensión y me bajen el porcentaje, no que la quiten, nada más que me bajen a mí el porcentaje. Esos son recursos, son medios de impugnación. El amparo no, el amparo va arriba, va a la otra instancia. ¿Ok? ¿Para qué? Para que no lo revisen ellos mismos, lo revise un magistrado, una Suprema Corte de Justicia. ¿Ok? El de apelación, lo que les comentaba, el medio de impugnación de la apelación, como el de recurso de revocación, ellos mismos, el mismo juzgado lo va a checar, él mismo lo va a ver, él mismo se va a autocriticar que está mal. En una apelación no, vas a seguir a una segunda instancia de un juzgado de distrito, vas a subir a uno de alzada, a un tribunal de alzada. ¿Qué quiere decir un tribunal de alzada, muchachos? Es una segunda instancia, vas a ir a que te lo revise un magistrado, ya no un juez, un magistrado. ¿Ok? Y así sucesivamente, dependiendo cómo sea el proceso, lo va a revisar con la capacidad que tienen. ¿Ok? Ya el juzgado de distrito no lo puede resolver, entonces me voy a un tribunal de alzada. Si no me lo resuelve un tribunal de alzada, me voy a un tribunal colegiado de circuito. ¿Ok? Me voy. Y si ya no, me voy hasta la Suprema Corte de Justicia. En la Suprema Corte de Justicia lo único que van a hacer es revisarlo. Ya no me van a revocar, ni me van a apelar, ni nada. Solamente lo van a revisar. Van a ver realmente que estuvo mal, ya que he pasado por varias instancias y las mismas instancias te dijeron lo mismo. Entonces ellos lo único que lo va a hacer la Suprema Corte de Justicia, nada más lo va a revisar. ¿Ok? Y cuando ya no se puede ni el tribunal, ni el tribunal de justicia, entonces ya te lo llevas a un tribunal internacional. ¿Okay? Ya pasas a un tribunal internacional. ¿Okay? Pero bueno, son asuntos ya muy, muy grandes. Obvio no te va a resolver un tribunal, el tribunal de justicia, obvio un divorcio. No.
El Tribunal de Justicia y un tribunal internacional va a resolver sobre problemas graves, problemas internacionales, como por ejemplo narcotráfico. Eso sí afecta a nivel internacional, afecta a nivel nacional. ¿Okay? Un tribunal de justicia te va a resolver solamente por delitos muy graves, como es el narcotráfico, como es asesinatos de gente muy importante. ¿Okay? Es entonces cuando lo va a resolver un tribunal. Pero mientras, lo más que puedes llegar es a un tribunal colegiado de circuito. ¿Vale? Bien, seguimos con lo de la capacidad. Por eso les dije que esto lo vamos a ir viendo en dos secciones. ¿Por qué? Porque sí es un poquito largo explicar capacidad, personalidad y legitimación en el juicio de amparo. El artículo 4, en el juicio de amparo, únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley. Si a mí me perjudica, yo tengo todo el deber de promover ese asunto. Ese amparo, yo soy el único que va a poder promover ese amparo. Acuérdense que les dije, es a petición de partes, no es de oficio. Es a petición de partes, solamente en materia penal puede intervenir el Ministerio Público Federal. Y entonces sí es de oficio, pero de ahí en fuera, ningún otro, todo es a petición de partes. El tratado internacional, el reglamento, cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí. Lo que les había comentado y lo que les comenté anteriormente, tú lo puedes llevar hasta un tratado internacional, hasta unos juzgados internacionales, siempre y cuando en tu país no lo resuelva. Jueces de distrito, magistrados, Suprema Corte de Justicia. ¿Ok? Si ya pasaste por todas esas instancias y no lo resuelve, entonces sí te puedes ir a un tribunal internacional. ¿Ok? Pero todo va a ser siempre a petición de partes. Aunque tú quieras llevar esto a niveles internacionales, son a petición de partes. ¿Ok? Pudiendo hacerlo así por su representante, por su defensor, si se tratase de un acto que corresponda a una causa criminal por medio de algún pariente o persona extraña. Lo que les decías, se puede seguir de oficio o lo puede hacer otra persona, siempre y cuando sea en materia penal. Ustedes pueden interponer un amparo a petición de partes. O tu abogado o tú mismo vas y promueves un amparo. Porque eso lo haces a petición de partes. En materia penal, en causas criminales, entonces sí, entonces entra el Ministerio Público Federal. Entonces el Ministerio Público Federal, él es el que puede interponer un amparo. ¿Por qué? Porque si ya se sigue de oficio. Ese ya no es necesario que se esté revisando, que tú vayas y lo promuevas, no. Eso ya se sigue de oficio. Cuando son problemas penales, ya les había comentado con anterioridad que en materia penal se sigue, sí, eso sí se sigue de oficio. Solamente podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. ¿Quién es el representante? ¿Quién es el agraviado? ¿Quién es el representante legal? ¿O quién es el defensor? Agraviado, la persona a quien perjudicaron, a quien perjudicó esa sentencia. Ese es el agraviado. Representante legal. ¿Qué es un representante legal, muchachos? Es como un abogado, pero él tiene todo el poder, todo el poder de representarte en tu nombre. No necesitas estar tú presente
para que él te represente. No, tú firmas una carta poder en el cual estás cediendo todos los derechos, todos, de hablar en tu nombre. Si él dice, hasta aquí se queda el asunto, hasta ahí se queda el asunto. ¿Ok? Porque él es tu representante legal. Hay que entender dos cosas diferentes. Es muy diferente el defensor que el representante legal. El representante legal, él va a hablar por ti. Tú le vas a dar todo el poder para que hable por ti. Y la decisión que él tome, buena, mala, eso es lo que se va a plasmar. Vamos a suponer que tú vives en Michoacán, en Sonora, en algún otro estado, y tú estás llevando un asunto en Ciudad de México. Tú le vas a firmar una carta poder a tu representante legal para que él tome todas las decisiones que él crea correspondientes. Es más, ni te va a avisar. Si él dice hasta aquí se termina, hasta aquí se termina. Si él dice lo llevo hasta unas instancias internacionales, pues hasta allá lo puede llevar. ¿Por qué? Porque él te va a representar. Y el defensor es tu abogado. Todo lo que él haga te lo tiene que consultar. Tú vas a autorizar o no vas a autorizar. El representante legal, haciendo un poquito referente al representante legal, en las audiencias tú ya no necesitas estar, para eso está tu representante legal. Él va a tomar esa decisión y el defensor no. Lo único que te va a hacer es defender. ¿Ok? Volvemos a lo mismo, lo que les había dicho de postular y litigar. El representante legal, entonces él sí va a litigar, él sí ya se comprometió con el pleito, él todo el problema lo va a absorber él. Y el defensor no, lo único que va a hacer exactamente es postular, defenderte. ¿Por qué? Porque él te va a avisar de todo. Él te va a avisar de todos los movimientos que haya. Tú vas a ir a las audiencias, tú vas a decidir, el juez te va a decir. ¿Ok? Debemos de entender la capacidad, volvemos a lo mismo de la capacidad que tiene cada una de las instancias, cada una de las personalidades, cada una de las personas. Hasta dónde llega su capacidad. Por eso les dije que esto lo vamos a ir desglosando porque vamos a ver hasta dónde tiene capacidad esta persona. ¿Ok? Hasta dónde tiene capacidad. El agraviado también puede interponer un juicio de amparo, pero tiene que deslindarse de eso y pasar a un representante legal. Y si no quiere un representante legal, va a tener un abogado, en el cual el abogado sí lo va a defender, un defensor sí va a estar al pendiente, pero todo lo que haga lo tiene que estar consultando con el agraviado. ¿Okay? Todo lo que vaya a hacer se lo tiene que consultar al agraviado. Esa es la diferencia, la capacidad que tiene cada uno de ellos, representante legal y defensor. ¿Okay? Vamos viendo poco a poco qué capacidades tiene cada una de las personalidades. Bien, del tercero perjudicado, la capacidad que tiene el tercero perjudicado. Artículo 5 de la fracción 3 de la ley de amparo establece de manera enunciativa y no limitativa algunos de los supuestos en que se tiene el carácter de tercero interesado. Es decir, no contempla todos aquellos casos en que una persona puede tener dicha calidad de manera específica. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué nos está hablando el artículo 5 de la ley de amparo? Que es enunciativa, no es limitativa. Se va a ir enunciando poco a poco, ¿ok? Cuando es un tercero perjudicado, él se va a ir enunciando poco a poco, conforme vayan las etapas. Va a ir poco a poco avanzando y dice, no es limitativa, no va a tener límites. ¿Okay? Él va a ir avanzando, conforme vaya avanzando el proceso, el tercero perjudicado puede ir enunciándose poco a poco, moviéndose con el asunto.
¿Ok? Y no es limitativa, ¿por qué? Porque no te va a frenar. Tú, en esa capacidad que tienes como tercero perjudicado de avanzar y no de frenarte, no de limitarte. ¿Ok? No te va a limitar en ningún momento la capacidad que tienes tú como tercero interesado. Vayan aprendiéndose los artículos, muchachos, porque esto lo vamos a ir viendo en el siguiente examen, artículo 5, artículo 4, artículo 103, ¿ok? Hay que ir viendo cada artículo porque eso sí lo vamos a ver en el examen. Entonces, del tercero perjudicado es enunciativa, o sea que se va a ir anunciando poco a poco, ¿ok? Conforme vaya trabajando el juicio, él va a ir avanzando. Y no es limitativa, ¿por qué? Porque no te va a quitar, no te va a frenar. Tú no vas a frenar ese juicio. Tú no lo vas a ir frenando, no vas a poner, no, tú vas a ir avanzando junto con él. Dice, específico en el inciso B, prevé que cuando el acto reclamado derive de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo, puede tener el carácter de tercero interesado la parte o la contraparte de él. ¿Ok? Bien, aquí debemos de entender claramente que en un juicio administrativo, agrario o del trabajo, puede tener el carácter de tercero interesado la contraparte también. Nosotros también le podemos estar afectando su capacidad. ¿Cómo? En administrativo, bueno, vamos a hablar de documentos de carácter administrativos. ¿Cómo perjudico yo a una empresa en el ámbito administrativo? Pues robándole su confidencialidad, pasándosela a otro, lo que se le llama el robo de empresas. ¿Okay? Ese es el robo de empresas, el robo de identidad de empresas. Estoy afectando de manera directa a la administración, robándole, pues no sé, toda sus documentos, espiando qué es lo que hacen y yo llevándolo a otro lado. ¿Ok? En materia agraria, pues obvio, robándome terreno de más que no es mío, imponiéndome y llevándome cosas que no son míos. Si yo llevo un juicio de amparo y digo que 2 hectáreas son míos y me estoy robando 3 hectáreas, pues entonces sí tengo un tercero perjudicado. Tengo un tercero también interesado en este asunto. Estoy yo llevando un juicio de amparo, ¿por qué? Porque me quieren quitar mis tierras o porque ya me las quitaron. ¿Ok? Pero claramente sabemos que son 2 hectáreas, no son 3 hectáreas. Entonces, por lo tanto, aquí estoy afectando a otra persona. Y en materia laboral, pues, qué mejor es de que yo me robe instrumentos de la empresa. Me corrieron, no me pagaron lo justo, voy a meter un amparo. ¿Para qué? Para que esto proceda. Ya hice mi juicio completo, en mi juicio no se llevó nada a cabo, la sentencia no me ayudó para nada, en vez de pagarme, no sé, 15 años de trabajo, me quieren dar 2 años de trabajo, obvio la sentencia no me ayudó para nada, puse mi apelación, no me sirvió para nada la apelación. Pero vamos por secciones, primero hice uno de revocación. Primero usé unos medios de impugnación, que es el revocar. No me sirvió, me fui a una segunda instancia, a un tribunal de alzada. ¿Para qué? Para promover una apelación. No me
no me salió, promuevo mi amparo ante un tribunal colegiado de circuito, ¿ok? Para que él lo revise. Y ok, perfectamente sé que me tiene que pagar, pero lo perjudiqué. ¿Por qué? Porque me llevé accesorios, herramientas, cosas de la empresa. Entonces pasa a ser la empresa un tercero interesado en el juicio. En mi juicio de amparo pasa a ser la empresa un tercero interesado. ¿Por qué? Porque ahora él también va a reclamarme que de ese dinero que él va a pagar se descuente todo lo que yo me robé. ¿Okay? Por eso dice también que la contraparte puede ser un tercero interesado. Materia administrativa, materia agraria o materia de trabajo. Bien, quejoso. Ahora bien, la interpretación que debe de darse a esa porción normativa es en el sentido de que quien tiene la búsqueda y la calidad de tercero interesado debe tener una posición contraria a la del quejoso. El tercero interesado tiene que tener una postura diferente a la del quejoso. ¿Quién es el quejoso? La persona agraviada, la persona afectada. El tercero interesado, como les dije, puede ser nuestra contraparte, entonces tiene una postura diferente a la de nosotros. Si en nuestro juicio de amparo se dice que yo le robé, o sea que no me pagaron lo justo, el tercero interesado, que es mi contraparte, él va a decir que sí me debe, pero que tiene videos, tiene cómo comprobar que realmente en el tiempo que yo estuve elaborando, cometí robo hormiga, por decir, ¿no? Me fui llevando de poco en poco en poco material o cosas de trabajo que tiene la empresa, que se dieron cuenta que poco a poco me fui llevando. Entonces, ¿qué pasa? El tercero perjudicado, pero de la contraparte tiene que tener una postura diferente a la del quejoso. Bien. Ungido como demandados en el juicio de origen, pues lo relevante es que sus pretensiones sean opuestas, ¿ok? En virtud de que ante el otorgamiento de la protección de la justicia de la Unión, la parte tercera interesada se verá afectada en el juicio o en su esfera jurídica. ¿Ok? Aquí debemos de entender, muchachos, que todos tenemos capacidad de demandar y como vulgarmente le llamamos, contrademandar. ¿Ok? Pero debemos tener la capacidad necesaria y actuar de la manera correcta. ¿De qué? De reconvenir y demandar. Nosotros lo llamamos vulgarmente como contrademanda, pero no son contrademandas, se llama reconvención. Uno es una demanda y la otra es la reconvención, lo que nosotros conocemos como contrademanda, pero su nombre jurídico es reconvención, reconvenir. Esa es la capacidad que va a tener la otra parte o el tercero interesado que sea nuestra contraparte de llegar a una reconvención y que estemos nosotros afectando su esfera jurídica. Por eso debemos de saber, muchachos, que cuando ponemos un amparo, el amparo sí nos ayuda, sí, pero debemos de estar muy seguros y muy conscientes de que en ese mismo amparo puede haber un tercero perjudicado que sea la contraparte y en vez de ayudarnos nos va a afectar. El amparo es buenísimo y la verdad sí procede, pero necesitamos saberlo llevar. Nuestro abogado o nuestro representante legal debe de estar consciente de que
Si va a promover el amparo, lo haga de la manera correcta, que tú le digas toda la verdad, cómo sucedieron los hechos, ¿para qué? Para cuando se promueve el amparo no haya una reconvención, no haya una contrademanda, como vulgarmente le llamamos, pero se llama reconvención. No hay una reconvención. ¿Por qué? Porque hay terceros perjudicados y nosotros le vamos a ayudar prácticamente al tercero perjudicado, que sea la contraparte, a que en ese mismo juicio se adhiera. Y en vez de ayudarnos, nos perjudique. ¿Ok? Porque, vuelvo a repetir, se va a ir a una tercera instancia, un amparo. Jueces de distrito, tribunal de alzada, tribunal colegiado de circuito. ¿Okay? Se va a ir hasta una tercera instancia, la cual va a revisar ese amparo. Y si en el amparo se hicieron mal las cosas, te va a perjudicar a ti. ¿Okay? Por eso les dije, muchachos, que este tema era un poquito extenso. Vean cuánto tiempo nos llevamos ahorita, nada más con la capacidad que tenían. Vamos a dejarlo hasta acá. Se nos acabó nuestro tiempo, pero vamos a seguirlo viendo posteriormente en la siguiente clase, lo que es personalidad y legitimación en el juicio de amparo. En la siguiente clase vamos a platicar y les voy a explicar la personalidad. Esta clase fue exclusivamente de capacidad. Todo esto lo vamos a platicar el día sábado. Vamos a entrar en debates referente a la capacidad que tiene cada una de las autoridades, quejoso, tercero interesado y autoridad correspondientes. ¿Ok? Bien, muchachos, pues que tengan bonito día. Nos vemos el día sábado, nos estamos escuchando, nos estamos viendo el día sábado para platicar referente a la capacidad dentro de un juicio de amparo. Muy buenas tardes.